Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por seguir este programa, Democracia Incluyente, el derecho a ser votada. Agradezco a Iniciativa Suma, a la Red de Mujeres en Plural, que sigan discutiendo y desmenuzando una sentencia muy importante de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin duda de relevancia para el tema que nos ocupa, el programa del día de hoy, y para las mujeres en México y en el mundo. Celebro que lo hagan, no solo por la importancia de la sentencia, que es solamente una parte de toda la articulación que representó, porque no es la emisión de una sentencia y ahí nos quedamos, sino sienta precedentes, y también es muy importante para los próximos años y el trabajo que están haciendo en lo individual, las mujeres, las organizaciones y los hombres también, como los que nos acompañan en este programa. También quisiera destacar algo que me parece muy importante, que es el papel que juega el acceso a la justicia en México y en otros países, el desarrollo de competencias para que las mujeres acudan a los tribunales a defender sus derechos cuando consideren que han sido violados. Los magistrados y funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos hemos también sensibilizado y hemos tenido que prepararnos, estudiar, conocer precedentes, escuchar, por supuesto, a las partes en los juicios para poder resolver con perspectiva de género. Pero necesitamos a las ciudadanas y a los ciudadanos que acudan a solicitar justicia. Tenemos 4 invitados de lujo en este programa, los presento en estricto orden alfabético. Primero Jorge Alcocer, bienvenido Jorge, gracias. Silvia Hernández, bienvenida Silvia, y muchas gracias por todo tu esfuerzo y trabajo. Jesús Rodríguez Cepeda. ¿Qué tal, magistrado? Y Clara Scherer, pues sin duda quien ha impulsado todas estas iniciativas y la iniciativa también de este programa. Buenas Iniciamos. Noches. Gracias, Clara. Iniciamos contigo, Clara. Si me permiten hablarles de tú, y les pido que también lo hagan por favor conmigo si no tienen inconveniente. Clara Scherer, tú eres coordinadora de comunicación y opinión pública de Iniciativa Suma. ¿Por qué no compartes primero con nosotros qué hace Suma? Iniciativa Suma surge de una convocatoria de ONU Mujeres. 5 organizaciones nos reunimos, metemos una propuesta de proyecto para trabajar en México, en donde sí focalizamos muy bien 10 estados y sí nos interesa el poder político en el orden local. Queremos más diputadas y más presidentas municipales en cada uno de los estados. Si tú, como acabas de afirmar, México es un país de medianía, en lo local estamos bastante lejos de la medianía. Hay estados que no tienen una sola presidenta municipal, hay estados que tienen muy por debajo del 10% el número de diputadas, pero mujeres en el gabinete, en casi todos hay 1 o 2, y que se encargan, ya sabemos, de la Contraloría, a veces de Medio Ambiente, pero nada más. Realmente en México, en los estados, hay muy poca valoración de las capacidades de las mujeres. Entonces Suma se ha dado a la tarea de hacer que los gobiernos locales volteen a ver a las mujeres, y Suma se encarga de capacitarlas, de fomentar el liderazgo, de promover esos liderazgos para que ocupen un puesto y tengan las capacidades necesarias para ello. Qué importante trabajo, y además has hecho un enorme trabajo y ejemplo para todas las mujeres que requieren de organizaciones serias que apoyen en esta lucha. Silvia Hernández, tú eres integrante también de Red de Mujeres en Plural. ¿Qué nos puedes decir de esta red tan importante? Me parece una red de lo más interesante, muy moderna, porque lo que convoca es a mujeres que quieren hacer ellas mismas algo por las mujeres o sumarse a lo que otras hacen allí. No se requiere una unanimidad, una votación, un consenso, tener una única iniciativa de todas, sino aquella que gusta, desea participar, quiere hacer algo por las mujeres y en particular por el empoderamiento de las mujeres en la política, se une a Mujeres en Plural, que es tan plural como su nombre.
unas de un partido y otras de otro, y otras sin partido, y otras más grandes y otras más jóvenes. Simplemente hay una identidad en el compromiso por hacer cosas con las mujeres. Entonces, cuando a mí me invitó Clara Scherer a formar parte de Mujeres en Plural, pues le dije, si es así de plural, no puedo quedarme yo acá en lo singular. Claro que sí, y eso es Mujeres en Plural, una red moderna, muy amplia, muy dinámica, elástica, desde donde se pueden hacer muchas cosas por las mujeres. Y me queda claro que además se incorporan mujeres con una gran experiencia, como Clara, como Silvia, que ha sido senadora, secretaria de Estado, hoy una consultora internacional exitosísima. Entonces, bueno, impulsar quienes han tenido la posibilidad de ejercer un cargo público y abrir brecha a las mujeres como ustedes es muy importante para el ejemplo. De una manera yo quisiera resaltar que la líder de Suma, de Iniciativa Suma, es Patricia Mercado. Así es. Ella fue la generadora tanto de la idea de Iniciativa Suma como de la idea de la red de Mujeres en Plural. Entonces, con su liderazgo, con el liderazgo de mujeres como Silvia Hernández, como Amalia García, como Hortensia Aragón, como Ruth Zabaleta, mujeres de todos los partidos, como bien decía Silvia, hemos podido avanzar y avanzar mucho en muchos terrenos. Ahorita estamos apoyando fuertemente a los estados donde está trabajando Suma, uno de ellos Chihuahua. Sí, Patricia Mercado llegó a ser candidata a la presidencia de la República. Está con nosotros también importante. Cecilia Soto, por Qué ejemplo. bueno. Pues tendrán que incorporar a Josefina Vázquez Mota también. Lo haremos. Perfecto. Jorge Alcocer, tú has estado muy presente en la vida electoral en México como exmiembro de un partido político, bueno, de dos partidos políticos, dirigiste uno. En la academia, tu revista es una lectura obligada y también has participado en la confección de reformas electorales como asesor en el Congreso de la Unión. Es conocida esta asesoría que has brindado. ¿Qué nos puedes decir del impacto de las cuotas de género en la legislación electoral, Jorge? Yo creo que el año pasado, con la sentencia a la que hace referencia, magistrada, se dio un salto de calidad, un salto cualitativo en lo que era una norma imperfecta. Efectivamente, aunque en la reforma electoral de 2007-2008, en el nuevo Código Electoral, la cuota de género pasó del 30 al 40%, o sea, ya en sí esto era importante, sin embargo el legislador mantuvo una redacción poco afortunada, y me hago cargo autocríticamente de lo que digo. El espíritu del legislador. Una redacción poco afortunada que se prestó a un acuerdo originario del Instituto Federal Electoral, del Consejo General del IFE, adoptado en el mes de octubre del año pasado, apenas iniciado el proceso electoral, por el cual pues prácticamente la cuota de género se hacía nugatoria cuando los partidos dijeran que estaban usando procedimientos de selección de candidatos por vía democrática. Y por vía democrática, pues el IFE abrió la puerta para que se entendiera prácticamente todo. Entonces se hacía nugatoria la cuota en la parte de mayoría relativa y se ponía en riesgo el cumplimiento de la cuota en representación proporcional. Ese acuerdo del Consejo General es lo que desata la acción de las mujeres. O sea, las mujeres vienen a este tribunal, a esta sala superior, vienen con ustedes, contigo, con otros magistrados, a demandar al Instituto Federal Electoral por ese acuerdo. Es ese acuerdo el que da origen a los juicios, acumulados todos en el de referencia. La sentencia que ustedes emitieron por unanimidad, me parece, insisto en que es un salto cualitativo, porque le dice a los partidos políticos, primero, no puede haber métodos de selección no democráticos, por definición. ¿Sí? O sea, distinguir entre método democrático, pues supone que habrá un método no democrático. Y me parece que eso fue clave en una interpretación que, cito a la propia magistrada Lanís, adopta una perspectiva de género. Aplicar la justicia electoral con perspectiva de género significó empezar por ahí. No puede haber métodos de selección antidemocráticos, por tanto no ha lugar a la distinción. Y a partir de eso viene la tijera positiva para las mujeres, la tijera que muerde
con dos navajas, con dos filos. La que dice 40% obligado, no importando el método de selección, 40% en mayoría relativa, 40% en representación proporcional, con los tramos ya señalados en la ley, por tramos de 5. Y la otra tijera es, y si hay candidata mujer, la suplente debe ser mujer. Y nos quitamos de la historia penosísima de los Juanitos y las Juanitas. Y también podrían ser mujeres suplentes de los hombres. De los hombres, claro, para ir hacia adelante. Hacia Bueno, la pareja. el resultado es tan positivo como los datos que tú mencionabas, Mari Carmen. Alcanzamos en esta legislatura los porcentajes y el número absoluto de mujeres en ambas cámaras más alto de nuestra historia. Cierto, como señala bien Clara Scherer, falta mucho por recorrer porque en los estados le siguen dando la vuelta al asunto. Ya quiere abordar todos los temas del programa. No, ya, hasta ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Pero vamos a regresar a estos temas porque me parece muy importante. Jesús Rodríguez Cepeda, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues se te conoce como especialista en temas de teoría de la discriminación, cambios sociales. ¿Cómo ves las cuotas? ¿Una cuota de género, el impacto, puede cambiar las relaciones sociales en una democracia? Yo creo que es un buen instrumento para promover cambio social. Yo no reduciría, digamos, el tema del avance antidiscriminatorio a las cuotas, pero una aplicación sensata, evaluada, temporalmente controlada de cuotas, creo que es un buen recurso para contrarrestar procesos históricos de muy larga duración y de muy fuerte implantación que ponen en desventajas a colectivos completos como son las mujeres. Lo que tenemos en este país es una escasísima discusión sobre las cuotas. A bote pronto, políticos, funcionarios, incluso académicos, lo que dicen esto es discriminación al revés, que es lo que oímos con frecuencia, ¿no? Yo quisiera incluso señalar que a veces promotores de las cuotas o defensores de las cuotas equivocan la propia terminología y hablan de discriminación positiva. Ese es el vocabulario de los detractores de la acción afirmativa, allí donde surgió, que es en los Estados Unidos. Claro. Los enemigos de la acción afirmativa decían, miren, no nos engañemos, en realidad es una nueva forma de discriminación. Por eso los promotores de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades para grupos raciales, hablan de acción afirmativa. Y creo que hay que acreditar ese lenguaje vinculado a las cuotas como un recurso para garantizar la igualdad. En realidad las cuotas no son un fin en sí mismo, sino un mecanismo para ir compensando poco a poco en términos de un ideal de igualdad, participación paritaria, representación paritaria, lo más cercano a una representación en los espacios políticos de nuestras tendencias demográficas, ¿no? Cómo nos constituimos como hombres y mujeres, bueno, pues más o menos cómo debemos aparecer en la representación política. O sea, es un verdadero cambio cultural, ¿no? Yo creo que es un cambio muy fuerte que hay que alentar, que hay que fortalecer, que hay que cuidar. Yo creo que ahí lo que hizo el tribunal fue muy importante porque logró detener una tendencia muy desafortunada, que es la que mencionaba Jorge. Muy interesante, Jorge. Silvia, ¿querías comentar algo? Sí, sobre esta línea, a mí me parece que la cultura es tan pesada que pesa igual para los hombres que para las mujeres. En contra de las cuotas están también un buen número de mujeres que dicen, no, yo quiero que a mí me seleccionen porque soy inteligente y capaz, no por la cuota. Nadie está diciendo que no pase eso. Simplemente que hay que abrir este espacio para que otras que también son capaces e inteligentes no queden fuera por la vía de la otra cuota, la obligada de los hombres. Yo creo que hay un ejercicio de doble vía. Cuando una sentencia como la de ustedes, que los pone, bueno, premiados, ¿verdad?, a nivel internacional como un colectivo de justicia que tiene las visiones más modernas sobre la justicia, lleva a las mujeres al Congreso y eso va a generar que algo suceda. 300 hombres y 200 mujeres, digamos, para decir un número más o menos. ¿Qué le va a pasar a la Cámara cuando casi cada hombre una mujer y cada hombre una mujer, 3 señores y una mujer? ¿Qué va a pasar? Va a haber inevitablemente, aunque se resistan hombres y mujeres, un cierto cambio cultural. Claro.
Porque cuando uno se acostumbra a ver sentado junto a uno, a ese que decía uno, ¿cómo que estás aquí si no eres mi igual? Y ese igual debate, resulta que hasta mejores ideas que tú tienes o te puede aportar una crítica, genera el efecto cultural. Entonces creo que es un instrumento para incidir en la cultura. No la va a cambiar, pero va a ayudar a que se cambie. Como a los que les pasó a las mujeres que íbamos a la universidad. Cuando apenas entraban las mujeres masivamente a la universidad, éramos 5, 6 y 30 hombres. Y pues les ganabas en los exámenes y les ganabas en los concursos. Claro. Y hasta que decían, pues esta mujer me ganó en todo, ¿qué tendré que decir? ¿Que es tonta? ¿Que merecía no estar? Hay un momento que dice, creo que se parece a mí. Creo que se parece a mí. Claro. Bueno, mi punto es un instrumento que influye en la cultura, y nos lo va a mostrar la vida diaria de esa Cámara con casi por cada un hombre una mujer. Ahora, esta incidencia y la herramienta que se utiliza para ir logrando estos cambios culturales, pues en esta materia tiene que analizarse hacia adentro de los partidos políticos. Es de donde surgen o debieran surgir los liderazgos adentro de los partidos políticos. Y se ha preparado una cápsula en donde nos hablarán Amalia García y María Elena Chiapa. ¿Cómo es esa disputa por los liderazgos, por las candidaturas adentro de los partidos políticos? Veamos esta cápsula. Una representación integral debe significar la presencia de mujeres y de hombres. No puede excluirse a ninguna de las dos partes. Durante siglos se excluyó a las mujeres y esto, sin embargo, afortunadamente ha logrado cambiar por la presencia y la participación de las propias mujeres y de muchos hombres que han cambiado las leyes y que han transformado a las instituciones. Yo diría que adicionalmente, como Michelle Bachelet ha subrayado, cuando una mujer participa en política, cambia la vida de esa mujer. Pero si participan muchas mujeres en la política, cambia la política y cambia la sociedad. Por eso las mujeres deben estar presentes en espacios de decisión, para que cambie la política, para que cambie la democracia y sea integral. Hoy la democracia en México se está transformando y por primera vez hay un número relevante de mujeres legisladoras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, producto no solo del cambio de leyes, sino también de una decisión en la que participaron grupos de la sociedad civil, mujeres de todos los partidos políticos y en el propio Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Federal Electoral lograron una coincidencia para que esa inclusión ahora sea posible. Hay que ir por más. Como legisladora, como funcionaria pública, como ciudadana, desde estos diversos espacios, hemos impulsado acciones afirmativas en beneficio de las distintas causas que interesan a las mujeres. ¿Qué significa esto? Que buscamos, con estos impulsos, conseguir la igualdad de trato, de oportunidades, de decisiones, de beneficios del desarrollo, o sea, en todos los órdenes. Y lograr algo que parece una utopía, que es erradicar la discriminación que se ejerce contra las mujeres mexicanas frente a sus diversos derechos. 10 mujeres plurales, distintas, diversas. En el grupo de Mujeres en Plural impulsamos lo que se constituyó la sentencia 12624, que abrió definitivamente de una manera importante la presencia de las mujeres, no solo a contender como candidatas, sino a llegar ya al ejercicio federal, tanto en las diputaciones federales como en las senadurías. Pero creo que hay que dirigir la estrategia de otra manera. Creo que tenemos que llegar a las estructuras partidarias y que sean ellos los que componen los partidos, que al final son los que toman las decisiones, quienes reciban una sensibilización y una capacitación cercana a las metas que queremos lograr las mujeres. Tenemos que corregir el déficit de democracia que vive nuestro país, entrar al centro del poder y elevar a rango constitucional la paridad de género. Si lo logramos y lo constituimos en un derecho, al igual que el derecho al voto, podemos hablar de una transformación importante para la vida política del país. Silvia, ¿cómo fue que Red de Mujeres en Plural
inició esta acción para favorecer la igualdad de oportunidades para acceder a cargos de representación popular? Mira, platicar las cosas como son yo creo que es lo más sencillo, porque entonces se vuelve algo que puede ayudar a las demás. Pues simplemente un día me invitó Clara Scherer y me dijo, vamos a pensar qué cosa podríamos hacer ahora que vienen las elecciones que incida positivamente en el acceso de las mujeres al poder, a las candidaturas, ya que la gente las elija. Y nos reunimos 2 o 3 veces, una vez con Ruth Zabaleta, otra vez con Flor Zamora, y buscando argumentos, todas sabíamos un poco del tema, pues nos pareció que podíamos echarle un telefonazo a un señor que sabe de cosas electorales y le preguntamos a Jorge Alcocer si él le había echado el ojo a algún resquicio o alguna cosa, porque él se sabe los párrafos al derecho y al revés. Y pues dijo, no, la ley no, pero están bien orientadas, busquen algo muy específico, que era en particular mi recomendación. No pidan 50-50 a todas las mujeres ahí, esas cosas no suceden. Yo soy política de toda mi vida y sé que las cosas de la política son las de la realidad. Y buscando entre todas, algún día surgen estas primeras normas del IFE y fue el propio Jorge, dijo, ¿ya vieron esta? ¡Qué barbaridad! Entonces la vemos y decimos, eso da pie a que se le dé una vuelta a la ley. Y fue encontrar una cosa simple, única, singular, peleable. Y luego un pequeño grupo dijimos, vamos a hacer una estrategia para ver cómo nos defendemos, venimos a ustedes. Tan sencillo como identificar algo en particular, no querer hacer de un jalón las cosas que la cultura no ha podido hacer, encontrar una causa específica y luego ser tenaces. Carmen, como estar aquí el último día de diciembre, tocando ahí en la puerta para que nos recibieran un documento que tenía que entrar dentro de cierta hora, y eso lo hizo Marta Tagle del Movimiento Ciudadano. Entonces, decir una cosa específica, claridad de una meta, no soltarla, saber a quién acudir, distinguir quiénes eran. Estrategia, ¿no? Estrategia. Entonces, foco y estrategia. De acuerdo. Clara, ya van varios comentarios que apuntan hacia ti como la gran líder de muchas de estas cuestiones. De alguna manera, no. Yo creo que una de las virtudes... Permíteme hacerte, ahorita continúas con esto, pero además me gustaría que destacaras, Azuma algo le ha caracterizado, y es que su filosofía es no dejar que la historia haga, sino es mucho más revolucionaria. Aquí, si queremos un cambio en la historia cultural, hay que incidir con acciones. Sí. Perdón que te interrumpa, pero me parece que es muy importante. Sí, parte de toda esta idea de Suma y de esta filosofía de no podemos seguir permitiendo que las mujeres no estemos representadas. Esto no es solo por las mujeres en lo particular, por Silvia, por Dulce, por cualquiera, se llame María, se llame Petra, lo que sea, sino porque como vivir en cuerpo de mujer no es lo mismo que vivir en cuerpo de hombre. Como el que las mujeres no estén en el Congreso ha permitido que los hombres no vean tan grave como nosotros el problema de la violencia contra las mujeres, o el problema del cáncer cervicouterino, o el problema del analfabetismo en las mujeres indígenas. Somos las mujeres las que nos damos cuenta de ese sufrimiento, y ese sufrimiento creo que no tenemos, que éticamente es imposible dejar de verlo y no hacer nada para evitarlo. Yo no sé si el número de mujeres que hoy están en la Cámara tendrán la sensibilidad y la capacidad para ver este sufrimiento y para hacer algo por él, pero creo que todas las que estamos en la Red de Mujeres en Plural y en muchas otras organizaciones haremos todo lo posible para que volteen a ver y busquen soluciones adecuadas para que esto no siga sucediendo. Creemos que la historia no iba a cambiar muy rápido, según un pronóstico del Centro de Estudios de las Mujeres de la Cámara de Diputados. Para llegar a la paridad, siguiendo el ritmo de la historia, podríamos tardarnos 50 o más años. Yo creo que... Tardamos 60, entre el voto, el voto y el derecho a ser votada. Bueno, a ser votada. Obligación. Sí. A ser electa, ¿no? Vamos a decir, porque luego le cambian por B. Hacer votada estaba muy natural. Sí, de alguna manera es una cuestión, creo que de filosofía ética política, donde la ética y la política tienen mucho que ver, por lo que Suma asume este papel de incidir en la historia, de tratar de cambiar la historia,
de los congresos, de las mujeres, de la distribución de la política entre hombres y mujeres. Sí me gustaría aclarar que la red de mujeres en plural tiene que ser operada por alguien. O sea, somos todas tan elásticas, tan propositivas, que alguien tiene que sentarse a decir, Silvia, me dijeron esto, María, me dijeron lo otro, Patricia, hay que hacer aquí. Y esa me toca, ese papel me tocó a mí. De alguna manera no es un liderazgo, el liderazgo no se lo voy a disputar jamás ni a Amalia García, ni a Rosario Robles, ni a Silvia Hernández, ni a María de los Ángeles Moreno, ni a Patricia Mercado, por favor. ¿no? Y faltan muchas. Sí, Claro. somos 108 y de las 108, pues la mayoría son de... Todas trabajan. Sí. Pues felicidades. De verdad han hecho un enorme trabajo. A ver, Jorge, vamos otra vez al tema de los derechos de los ciudadanos. Como seguidor profesional de la evolución de la legislación electoral, de las instituciones, tú también has sido testigo de cómo se han abierto mecanismos de impugnación. ¿Sí? Ahora son los ciudadanos, las ciudadanas, las que acuden a la justicia. Y tú mencionaste algo bien interesante. O sea, pueden ser actos de los partidos políticos, pero también son actos de la autoridad. Pero no era común que las ciudadanas, los ciudadanos vinieran al tribunal a controvertir actos de autoridad electoral o actos de partidos políticos. ¿Qué puedes opinar de esto? Me parece sumamente interesante la evolución que se ha dado en este sentido. Yo creo que, aunque los cambios no tienen la velocidad y la profundidad que de pronto quisiéramos varios o que quisieran las mujeres, hemos tenido una evolución positiva. Yo recuerdo cuando yo militaba en la izquierda, la primera discusión que tuvimos en el Partido Mexicano Socialista sobre cuota, porque la dirección del partido, nosotros propusimos que hubiera en los estatutos de ese partido cuota, y las que se inscribieron a hablar en contra fueron las mujeres, que decían que eso era una forma de discriminación. Y entonces fue muy simpática la discusión, porque los hombres defendíamos que hubiera cuota y las mujeres se apuntaron en contra de que hubiera cuota. Bueno, finalmente se puso en los estatutos. ¿No le ponían alguna restricción? Porque luego... Bueno, todo tiene sus bemoles. No, yo creo que la sentencia y lo que ya comentamos ahora que aconteció en este proceso electoral que recién concluyó, debe dar origen a pasos concretos para hacer permanente el avance. Ya están los criterios de la Sala Superior, no han sido extendidos al ámbito local, ya lo mencionaba Clara. Necesitamos, ¿cómo vamos a hacer para llevar al ámbito local este avance y al mismo tiempo para consolidarlo en el ámbito federal? Tenemos que llevarlo a la ley, tenemos que hacer que ese criterio que fijó ya la Sala Superior se convierta en norma, y que esa norma además sea también aplicable a las legislaciones estatales y a la integración de los congresos estatales y quizá de los ayuntamientos. Tengo claro que intentar cuotas de género, en esto tengo una discusión con mi amiga Clara desde hace varios años, llevar la cuota de género al ámbito de los cargos unipersonales de los ejecutivos, eso no va a ser posible, creo, ni en 500 años. No en 500. Bueno, ya veremos. Bueno, ya veremos. Vamos en esa pero Ya creo veremos. que debemos consolidar lo avanzado, llevándolo al código electoral, llevándolo a los códigos locales y sobre todo impulsando una cultura de incorporación activa de los partidos políticos hacia las mujeres. O sea, que los partidos no haya que llevarlos a rastras para que incorporen mujeres. Que les dé pena a Que les los dé señores pena. gobernadores que se sientan en esas fotos de protocolo con puros hombres. Ese es otro tipo de la cuota, ¿verdad? Que de repente ves y dices, ay, ¿en qué época estoy? ¿En qué país estoy que solo hay hombres? Fotos estoy constantemente de de un acuerdo. gobernador, del otro, de las dirigencias de los partidos. Este mes nos vamos a quedar sin gobernadoras, sin Bueno, de gobernadora. los dirigentes de los Así ya no hay partidos, y entonces ve a la Termina dirigencia del su Partido periodo, Nacional. la única que había. Solo hombres, Sí, es Mari impresionante. Carmen, solo hombres. Permítanme ir con Jesús. A ver. Se ha cuestionado a las autoridades electorales cuando resolvemos o regulamos, en el caso del IFE, lo que se ha llamado vida interna de los partidos políticos. Pero en este tema de las cuotas de mujeres, Jorge bien dice,
cuotas de género, perdón, y la participación de las mujeres. Jorge bien dice, tiene que estar en la ley. No puedo estar más de acuerdo con eso. Pero tiene que generarse también esa cultura de participación, de defensa de los derechos, tanto de los partidos en sus normas estatutarias, pero de la militancia de los partidos políticos. Ahí tenemos asignaturas pendientes adentro de los partidos políticos. ¿Tú crees que es un tema de intromisión en la vida interna de los partidos o no? ¿O cómo incidir a través de estos precedentes? Además de que lo ideal es que pudiera estar a nivel reglamentario en la legislación, pero los partidos tienen su vida propia. ¿Lo ves discriminatorio? ¿Está mal que nos metamos? Yo creo que la vida interna de los partidos, que además son entidades de interés público y que deben comportarse como tal en un sentido constitucional, ha de estar alineada, no digo subordinada, alineada, engranada con los principios constitucionales de este país, principios que establecen la igualdad entre hombres y mujeres y un principio de no discriminación. Es realmente vergonzoso que en la vida interna de esos partidos lo que tengamos sea un patriarcalismo militante, una exclusión sistemática de la presencia de mujeres en los cargos de mayor responsabilidad, en los puntos fuertes de la decisión y en la distribución de la voz política que permite plantear agenda, que permite abordar problemáticas, etcétera. Yo creo que lo que hace con este tipo de decisiones el tribunal y lo que tendría que hacer en efecto el Congreso y el IFE, ¿no?, es precisamente alinear los comportamientos políticos de los partidos con los principios constitucionales en cuyo marco tenemos que funcionar todos. Creo que visto de esa manera, no se trata de castigar, digamos, a los partidos, sino pues señalar cuáles son las prioridades de la vida pública, que están claramente marcadas por derechos. En este sentido, creo que no se trata de entrar a la discusión de si las cuotas han servido para castigar personajes. Hay quien lo ha sentido como una limitación, incluso dicen, ahora nos discriminan a los hombres, ¿no? De lo que se trata es avanzar en bienes públicos, como son los derechos, que en última instancia garantizan mejores condiciones para todos. Yo creo, algo que decía Silvia hace un momento, yo creo que los hombres tenemos que empezar a aprender de la diversidad. Los defensores de la acción afirmativa dicen que uno de los efectos más positivos de las cuotas es el aprendizaje de diversidad que nos garantizan. Que en espacios que antes estaban monopolizados por varones aparezcan mujeres. Se cambia la sensibilidad, se cambia el trabajo, se cambia la agenda. El lenguaje, claro, las interacciones. Claro. Nos hacemos sensibles a temáticas para las que no estamos entrenados. Yo creo que es una postura muy defendible. No creo que tuviera que ser ofensiva o dañina. Una confrontación, claro. Y digamos que uno puede mostrar su arcaísmo en la forma en que responde a este tipo de transformaciones. Creo que lo legitima mucho más a uno como político, como líder partidista, el que se ponga a tono con lo que la Constitución nos exige. Vale la pena, ¿verdad? ¿Puedo darte una opinión respecto a tu pregunta de los partidos? Sí, adelante, Silvia. Fíjate, no me gusta que después de cada elección siempre nos está haciendo falta la nueva reforma electoral. No me gusta. Hay un punto en que ya digo, no me digan ya que ahora después, ya párenle. Hay hora que... Sin embargo, es cierto que se van mostrando defectos de la conformación de las instituciones. En este caso, lo que quería generar un efecto positivo a generar una sobreconcentración de poder en los dirigentes. En todos sentidos. No discuto más cosas, pero en el uso de los medios, en la organización de las elecciones internas. Sí, es muy piramidal, ¿no? Las asambleas se anularon, porque ahora hay unos mecanismos muy democráticos que hace que la Asamblea General ya no puede modificar lo que se empezó a construir en los municipios. Entonces los dirigentes lanzan las resoluciones al municipio y empiezan con Tinguindín de Michoacán y no sé qué, y cuando llegan a un cierto nivel, la Asamblea ya no sirvió para nada. En ese sentido, las posibilidades de hacer modificaciones en los partidos se han anulado de una manera extrema. El sobrepoder del dirigente nacional, de la dirigencia nacional, hay que evaluarlo. Y yo creo que a los partidos hay que obligarlos a que caminen
conforme el país quiere ir siendo más democrático, los partidos se están haciendo más antidemocráticos. Hay un efecto real de sobrepoder y sobreconcentración de poder en las dirigencias. Popular. Interno en los partidos, que hace que se vuelve una cosa que detiene el avance, porque si a los partidos hubiera dicen ahora una ley de partidos, a mí me gustaría que hubiera una sola cosa que me parecería tan ofensiva, pero tendría que decirla, que los partidos cumplan con la ley. Que respeten los principios, como dice que Jesús. cumplan con la ley. Claro. Si lo hicieran, todos tienen estatutos que dicen que hay paridad y todos le dieron la vuelta a la ley. ¿Qué cosa pasó? Algo está funcionando mal entre la relación del partido hacia adentro y el avance democrático hacia afuera. Clara, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Pues que yo soy de las que sí quisiera una ley de partidos. Me parece que los partidos, como dice Silvia, cada vez se han ido volviendo mucho más antidemocráticos, sobre todo en el tema que yo he trabajado desde hace muchos años, que es la participación de las mujeres. Como bien dice Jorge, ahorita se nos va la última gobernadora, la única gobernadora que tenemos. Ha habido solo 6 en el país y creemos que las capacidades de las mujeres y los talentos de las mujeres ahí están, y los hombres de los partidos no las quieren ver, no las valoran. A muchas mujeres que han pasado por los partidos no les dieron el lugar. Como decía María Lavalle Urbina, los compañeros me dan la silla pero nunca me dan el lugar. Creo que sí, creo que sigue siendo real esa frase. Y el tema de la transparencia también. Me parece que los partidos, si no es a través de una ley de partidos, sí por la ley del Instituto de Acceso a la Información, deberían de ser sujetos obligados, porque sí son recursos públicos y porque sí son entes de interés público para toda la sociedad. Has tocado unos temas importantísimos. Vamos a regresar, no regresar, en realidad estamos hablando de la calidad de la democracia, ¿no? Cómo hacemos de nuestra democracia que sea sustentable y avanzar en el respeto y en igualdad de oportunidades en todos los derechos. Tenemos precisamente una cápsula en donde Adriana Ortiz nos habla de la democracia incluyente. Vamos a la cápsula y seguimos. Cuando se discute en el mundo qué es la democracia, muchas veces se habla del derecho a que la opinión pública influya en las decisiones y que los ciudadanos y ciudadanas puedan participar a través del voto. Sí, la arena electoral es muy importante, pero ya hoy en día también se habla de la necesidad de contar con democracias participativas, es decir, democracias donde los y las ciudadanas de distinta procedencia, de distinta región, de distinta preferencia sexual, con mucha diversidad, estén influyendo en la toma de decisiones. Eso es lo que hoy día se conoce como democracia participativa. Y esta democracia se está materializando en México cuando se logra que no haya un solo género, porque así le dicen un solo género, participando en política, sino que hombres y mujeres construyan este nuevo sistema de gobierno. En México hubo elecciones presidenciales recientemente y gracias a la sentencia del Tribunal Electoral 12624, que fue impulsada por la sociedad civil, que se manifiesta y que tuvo el aval institucional, se logró que las mujeres accedieran en un número mayor de lo que habían logrado hacerlo en otros periodos presidenciales y en otros periodos electorales. Es decir, la novedad no radica en la política de cuotas, la novedad radica en la capacidad de alcanzar un 40-60. El 40-60 en la representación política de hombres y mujeres en la elección presidencial de 2012 significa que por primera vez se incrementa de manera sustantiva la presencia de mujeres en cámaras de senadores y de diputados. Con esta llegada de las mujeres de manera significativa, se puede tal vez hacer realidad esa frase de Michelle Bachelet que dice: cuando una mujer entra a la política, la que cambia es la mujer. Pero cuando entran las mujeres a la política, la que cambia es la política. Estamos en esa disyuntiva actual a través del fortalecimiento de una democracia participativa donde la presencia de la diversidad de mujeres puede influir más allá
de lo que es la presencia de los partidos políticos como unidad. Esto nos fortalece mucho porque nos da capacidad de interlocución con la sociedad civil y con distintos actores. Deseamos mucho entonces que estas mujeres vengan a representar un cambio y traigan una voz crítica a los congresos. Jorge Alcocer, vamos a otro de los temas que ya estabas esbozando, y de hecho que fue parte del debate interno en el tribunal a partir de las demandas que presentaron estas mujeres valientes. El tema de las suplencias. En primer lugar, bueno, el debate se origina en una situación horrible en México, la renuncia de el fraude a la ley, de diputadas propietarias a favor de los varones suplentes. ¿Con quienes se habían arreglado Con antes? quienes había, todo indica que había un arreglo previo. De hecho, estamos justo más o menos a estas alturas del año, hace 3 años, es cuando estaba sucediendo esto. Creo que no está pasando en este momento. Pero bueno, el debate interno y planteado por las mujeres actoras también fue en el sentido de si las mujeres debían ser suplentes de mujeres y si las mujeres podían ser suplentes de hombres, porque con esto era la única vía o forma en que podríamos ir hacia la paridad, que lo establece la propia ley. Tú estabas ya mencionando algo sobre este tema, Jorge. Yo creo que vamos a tener que, aunque coincido con Silvia en que ya debemos romper esa tradición tan mexicana de que después de cada elección hay que hacer una nueva reforma electoral. Yo creo que el problema que tenemos es que en este caso sí hace falta, no una reforma electoral, hay que ir a la norma para incorporar el avance. Ahora, yo creo que los interesados en el tema, empezando por las mujeres, deben aceptar que va a haber un problema de diseño operativo, de cómo llevar a la norma para su aplicabilidad a futuro y su permanencia. ¿A qué me refiero? Si vamos a poner en la ley, si el Congreso va a poner en la ley, en el código, la cuota 40% obligado para ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional, en representación proporcional no tenemos problema, ya está bien resuelto los tramos de 5. Pero en mayoría relativa vamos a tener un problema. ¿Cómo le van a hacer los partidos cuando sí utilicen métodos de elección abierta con votación de la militancia o de la ciudadanía en general, como le han hecho varios partidos? ¿Cómo les ayudamos a los partidos, cómo se le ayuda a los partidos desde la norma para resolver algo que la realidad los va a enfrentar? Pues la cuota en el registro de sus aspirantes a las hay candidaturas. maneras. 40% de los distritos. Se ha hecho en tantos No, países. es que luego los partidos son bien. Es la cuota ¿Cómo partidista. los partidos les encanta Darle la vuelta? Como legisladores, Y siempre le ¿verdad? están buscando cómo. Y Los entonces, partidos son parecidos a los legisladores y a sus asesores. sí, le dan la vuelta, siempre encuentran cómo darle la vuelta. Porque miren, ya tuvimos un problema y eso hay que estudiarlo, Clara, Silvia, doctor. Y nosotros aquí lo resolveremos. No se lo mando no se lo anticipo a la magistrada para no prejuzgar sobre futuras sentencias. Hubo partidos que para cumplir la cuota dijeron pues que se vayan a los distritos perdedores. Vamos a poner a las mujeres en los distritos que perdemos. Y en algunos casos ganaron, claro, claro. qué buena noticia. Pero a eso me refiero cuando digo que mientras en los partidos no exista la cultura de la incorporación de la mujer, de la verdadera participación, de la equidad y la igualdad de oportunidades, la norma, por más ruda que sea o por más inflexible, siempre le van a estar buscando dar la vuelta. ¿Cuándo va a ser necesario o cuándo va a ser innecesario lo que mencionabas tú? Que ya no haya cuotas cuando los partidos hayan incorporado en su cultura de vida interna y de democracia permanente que la mujer debe ir en igualdad con el hombre. Sí, bueno, a mí me parece que es fundamental hacia adentro de los partidos, pero no solo es los partidos, son las instituciones, las personas mismas, la familia, en fin, todos los actores de socialización. Jesús, tú ahí eres un experto en estos temas y déjame vincularlo a también el tema de
juzgar con perspectiva de género. O sea, me parece que es importante, en donde hay desigualdades, tiene que juzgarse con una perspectiva distinta para tener siempre presente este fenómeno. Me gustaría estos dos aspectos, partidos y que se requiera de una jurisdicción que tome en cuenta estas desigualdades. Yo creo que en el caso mexicano, para no hacer un gran viaje por el tema, en el caso mexicano tenemos cierta ventaja ya de un marco constitucional que permite que el juzgador no sea mecánicamente un legislador. Este viejo debate de si cuando se hace una sentencia constructiva, una sentencia de amplio alcance, en realidad estemos sustituyendo al legislador. Yo creo que por eso hay que empatar las cosas, como dice Jorge, respecto a este tema de las cuotas. Yo creo que hay recursos para que una buena interpretación de la ley se haga cargo de la perspectiva antidiscriminatoria, una perspectiva de compensación o de justicia para los grupos menos aventajados. Eso está en el sistema constitucional mexicano, y lo que el juzgador tiene que hacer, pues es en efecto afinar su sensibilidad política, su sensibilidad frente a las injusticias, y dejar de pensar que el derecho funciona sobre circunstancias que no están marcadas por desigualdades o por injusticias o por largos procesos históricos de exclusión. Si esto entra a la consideración del juzgador, creo que en la sentencia entró. Creo que se hizo notoria. El derecho se va acercando sensiblemente a los procesos de la política y va permitiendo corrección. No es el único proceso. En efecto, es necesario cambiar cultura política, es necesario cambiar prácticas institucionales, cambiar los reglamentos internos de operación. Yo creo que hay un punto que vale la pena aquí señalar, en particular sobre las cuotas de género. Las cuotas de género nos abren un debate para el que tenemos que prepararnos. ¿Por qué cuotas para mujeres y no para otros grupos? Es decir, ¿por qué no tenemos cuotas de representación étnica? ¿Por qué no tenemos cuotas para personas con discapacidad? ¿Por qué no tenemos cuotas para otras minorías que han sufrido históricamente exclusión y discriminación? Pues creo que es un debate al que hay que entrar, pero creo que lo primero que hay que decir es que las cuotas de género funcionan sobre un espacio universal. O somos hombres o somos mujeres, más allá de cualquier otra identidad. Y somos más mujeres. Y todo el resto de relaciones y grupos sociales se coordinan a partir de esta gran relación que son las relaciones de género. Es el modelo privilegiado para organizar relaciones sociales, las relaciones de género. Creo que ahí tenemos un enorme avance que nos da incluso un emplazamiento para saber hasta dónde pararle en la representación especial, porque uno de los riesgos, y eso lo han señalado muchos críticos, es que empecemos a fragmentar la representación política y que a cada quien le toque su espacio de temáticas, ¿no? al cual ya no entran los demás. Me parece muy importante esta construcción que has hecho, es un mosaico que además refleja nuestro mosaico cultural y político en México. Hemos mencionado a las mujeres valientes que demandaron, a las autoridades electorales, al instituto que reglamenta, se impugna el acuerdo, vienen al tribunal, una sentencia, y creo que ha quedado fuera de esta discusión también el fenómeno de la condena social. Y yo ya traía a colación el tema, a mí no me gusta llamarle de las Juanitas, me parece discriminatorio y horrible. Entonces yo digo, aquellas mujeres propietarias que renunciaron a favor de un varón suplente. Me parece muy interesante una cápsula que se preparó en donde participa nuestra amiga Enoé Uranga, que ella era legisladora cuando se vivió este fenómeno en la propia Cámara de Diputados. Los invito a que veamos la cápsula. La complicidad de los partidos hacía que elección tras elección se viniera presentando este fraude a la ley por el cual diputados suplentes hombres ocupaban espacios destinados originalmente para las mujeres por ley, mediante esta triquiñuela por la que se registraba a amantes, secretarias, esposas, para que después se dieran su espacio a estos usurpadores. Afortunadamente en la 61 legislatura tuvimos varias diputadas la fuerte convicción de no hacernos cómplices de este fenómeno, de hacer una denuncia firme, de evitar
el que al menos en el primer periodo de sesiones, porque lo logramos, este fenómeno se repitiera y lograr darle una gran visibilidad a esta misoginia institucionalizada por parte de los partidos políticos. En el periodo extraordinario de sesiones presentamos los distintos partidos políticos propuestas para hacer una reforma integral al COFIPE que buscara evitar el que le hicieran el truco a la ley, y tuvimos que dar un muy fuerte debate. Lamentablemente la fuerza de los partidos hizo que la gran mayoría de estos actos se cometieran, que se hiciera el fraude a la ley, pero nos centramos en una diputada del PRD, dado que ese partido tenía la prohibición expresa de sus estatutos de que este fenómeno se presentara, e incluso tuvimos que enfrentar un juicio en el Tribunal Electoral Federal. La Cámara se vio demandada por este diputado y fui mandatada por la mesa directiva de la Cámara para hacer el seguimiento del caso, que finalmente, afortunadamente, ganamos. Logramos que la diputada Olga Luz Espinosa se quedara en su curul, que además resultó una muy buena legisladora, y enfrentamos de ahí una muy fuerte batalla por que en la Cámara se hiciera la modificación al COFIPE, que no logramos hasta que el Tribunal Electoral logró el presentar la resolución que daba el 60-40, y hoy, afortunadamente, gracias a esta resolución del tribunal, la Cámara de Diputados se vio obligada a reformar el COFIPE, siendo que ahora tenemos ya este fenómeno regulado en las leyes, y esperemos que esta vez los partidos políticos no encuentren cómo hacerle truco a la ley. Esperemos además que la participación de las mujeres vaya siendo mucho más fortalecida y de mejor calidad para las próximas legislaturas. Silvia, me gustaría que le respondieras a Jorge Alcocer cómo se puede arreglar esto desde adentro de los partidos políticos, o qué puede pasar. ¿Solo lo ves, le ves una solución a través de reformas legales, como propone Jorge, o ves otras salidas? Creo que igual que discutíamos hace un momento del efecto que hace una norma sobre la realidad, y el que hace la fuerza de la base, se diría en un partido, yo he sido dirigente del mío, la fuerza de la base que no espera la norma, sino que la pelea y la conquista. En esta fórmula nueva, que tiene todo el maquillaje de democracia, y lo que oculta es una cerrazón y una concentración de los dirigentes, lo que se ha generado es una especie de amenaza sobre el militante. El militante que habla es excluido. El militante que habla entonces no tiene la oportunidad. El que se organiza es subversivo. Claro, si es mujer es conflictiva, eso. Si es mujer es conflictiva, no hay otra manera de sugerirlo, es conflictiva. Y los hombres no. Los hombres no son conflictivos, nada más las mujeres. De manera que hay que hacer las dos cosas. En este proceso pasado, no se trata aquí de decir con tanto detalle, pero te puedo decir una frase que se nos hizo a nosotras famosa, digamos, entre el grupo de mujeres en plural, porque un día que íbamos a un alegato al IFE, llegó una de nuestras integrantes, expresidenta de un partido, que venía de tener una conversación con un dirigente de uno de los partidos más importantes de México, y le dijo: ay, vas al IFE, a esa cosa de género, ya dejen eso. Sí, ella le dijo: oye, de ninguna manera, es una cosa que hay que seguir adelante. Tienen que incorporar a las mujeres. ¿Sabes a dónde las vamos a poner a las mujeres? En el basurero. Esto es hace 2 meses. No estamos hablando del siglo pasado. ¿Sabes a dónde van a ir las mujeres? Al basurero. Y ella dijo: está bien, ponlas ahí, pero ponlas. Y ganaron. O sea, esta de van a ir al basurero. Este es un dirigente nacional. Un gobernador diciéndole a una dirigente de mujeres: tú hablas de eso en el Consejo y no vuelves a pasar del límite del Estado para acá. Otras detenidas en sus oficinas para que no pudieran llegar a la hora del registro. Otros partidos donde simplemente se detuvo, fíjate qué cosa, se acabaron las copias. Y entonces, para la hora de registrarte, no había hojas,
porque no había tinta. Entonces, entrega usted su registro, pues deme mi copia. Pues no hay copia porque la impresora se descompuso. Es increíble. Entonces, lo que te quiero decirle que te estoy platicando en este momento ha sucedido en el año 2011. 2012. 2012. Ya 12. Fueron 11, 12, discusiones sí. de ese tiempo. Sí. Tú estás hablando del siglo XVI, Estoy hablando de los dirigentes de hoy. Y que uno más, están hoy, Silvia, que también es... y que son los que nos mandaron unos recados, decir, ¿qué les pasa a estas mujeres? Van a ver lo que va a pasar. Entonces, como que, ¿qué me pasa? No me va a pasar nada. Lo más que puedo hacer es trabajar un poco más, porque vas a ver qué bien le va a ir al partido. Pero el tema de las amenazas y de la concentración del poder y de la manera de excluir, de eliminarte de la... Entonces no vas a ir a la comisión perengana, Entonces no vas a estar en la reunión Hay que hacer algo ahí, ¿no? En la vida interna de los partidos. Hay que hacer algo para que las mujeres y los hombres, de su poder natural, que lo tienen al ser militantes, hagan una fuerza. Y eso también requiere foco y estrategia. Clara, tú ya esbozabas la necesidad y que eres partidaria de una ley de partidos políticos, no solo para las cuotas, sino muchos temas, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Me gustaría que abundaras un poco más, además de lo que quieres comentar en reacción a lo que dice Silvia, para que después Jorge nos diga qué opina de si una ley de partidos políticos pudiera coadyuvar o incidir ya de manera obligatoria que los partidos sujeten todas este tipo de conductas, de decisiones al marco legal, no solo estatutario. Clara, por favor. Abundando en los comentarios que nos hicieron muchos dirigentes de partidos, uno de ellos muy ofensivo fue, si siguen insistiendo voy a mandar 5 de 25. Le dijimos, ¿qué? 5 mujeres de menos de talla 5, menores de 25 años, ¿no? Modelo Berlusconi. Tipo Berlusconi, sin el poder de Berlusconi y sin las televisoras, afortunadamente, ¿no? Pero de alguna manera pues te revela la manera de pensar de algunos dirigentes de los partidos, de algunos integrantes de estos partidos. Una experiencia de Suma que ha sido muy, muy interesante es trabajar con los partidos políticos. Suma trabaja con todos los partidos políticos y lo primero que hacemos es acercarnos a los mecanismos que tienen para el adelanto de las mujeres dentro de los partidos. La sorpresa que nos hemos llevado es que en casi todos y casi en todos los estados son mecanismos, digamos, cooptados, no sé si esa es la palabra, pero donde las mujeres que están al frente de ellos no pueden decidir, no pueden hacer, no tienen contacto con en general con la ciudadanía de mujeres y realmente pueden incidir nada en la conformación de la estructura del partido. Ilícitos. Yo les llamaría mecanismos ilícitos y no estoy adelantando criterios. Perdón, Clara. De alguna manera, pues esto que se pensó desde la CEDAW y desde la conferencia de Beijing como una manera de incidir en la vida interna de los partidos o de las instituciones o de otras empresas y demás, el poner una oficina que coordinara a todas las mujeres, que coordinara los esfuerzos y que influyera en los otros espacios del partido, ha quedado en un gueto en donde pues algunas están allí, pero realmente no tienen mayor incidencia ni mayor influencia en su partido político. Y esto ha sido la constante en todos los estados y en todos los partidos donde ha estado Suma. Parte importante de la experiencia de Suma es la capacitación a estas mujeres juntas de todos los partidos al mismo tiempo, en el mismo espacio, sobre los mismos temas. Una que nos ha apoyado mucho en derechos políticos ha sido Cecilia Tapia, a quien tú conoces bien, y donde vemos que las mujeres de los propios partidos dicen, no me digas, no sabía que ese era mi derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho a tener credencial del partido. Los partidos, desde que empezaron los juicios de protección y demás, ya no quieren certificar que eres integrante de un partido, porque es una cuestión necesaria y obligatoria para iniciar un juicio de protección. Entonces no les dan su constancia partidista, no pueden hacer juicios de protección. Esto lo digo no solo con respecto a las mujeres, sino también con respecto a los hombres, ¿no? Entonces sí me parece que hay una serie de experiencias hoy desde Suma que nos hacen ver que el avance de las mujeres dentro de los partidos ha sido complicadísimo, costosísimo y que pues no hemos llegado muy lejos, ¿no? A tener una o dos en las dirigencias y todo lo demás. Claro. Jorge, gracias, Clara. Muy, muy interesante esta perspectiva global, ¿no? De la problemática y las decisiones
cupulares, pero en distintos niveles, en distintas dimensiones. Jorge, ¿tú ves factible que la ley de partidos pudiera atender este tipo de problemática, obligando a los partidos y a sus dirigencias a respetar los derechos humanos y los derechos de la militancia? ¿Los sistemas de justicia intrapartidaria podían controlarse o establecerse principios en ley de partidos o código o donde sea? Tú tampoco, creo que no eres muy partidario de Yo no soy partidario de una ley de partidos, no por el contenido, sino por el continente. Interna, ¿no? Vamos a lo que es la vida interna y cómo incidir. ¿Cómo avanzamos en empujando los partidos para vida interna democrática? Y en esto yo soy de los que creen que no hay que estirar demasiado la liga. Cierto, los partidos deben ser respetuosos de los derechos humanos, de las garantías constitucionales, de todo ese cuerpo normativo que da base a la existencia de la República y de la democracia. Pero los partidos son parte de la sociedad, no son el todo. Yo no creo que sea positivo imponerle a los partidos todas las reglas que rigen para la selección de diputados, senadores, gobernantes. Que deben haber un espacio para la vida interna normada conforme los partidos y sus militantes, de manera democrática, no de manera antidemocrática como nos ha narrado Silvia, no, con la verdadera participación de los y las militantes de los partidos, definan esas reglas. Pero la ley no puede ser en esta materia exhaustiva, porque hay ese espacio que deja la ley para que en los estatutos de los partidos se normen cierto tipo de procedimientos, primero. Segundo, tocas un aspecto que me parece crucial. Si la vida de los partidos se ha judicializado en extremo, es porque sus órganos de justicia partidista no funcionan. Y los órganos de justicia partidista en realidad operan como órganos de defensa de los dirigentes frente a los militantes. Y entonces, en lugar de buscar que los estatutos, las normas internas de vida democrática se apliquen en beneficio de los militantes y las militantes, esos órganos de justicia, triples comillas, operan como fiscales defensores, abogados defensores de los dirigentes para que los militantes no les estén dando lata. Con conductas tan extremas, bueno, ustedes lo han vivido, sí, claro, en donde partidos políticos le niegan al militante la acreditación, pues porque ellos tienen bajo llave y caja fuerte las listas y los credenciales, y entonces le dicen al tribunal, no, la señora no está inscrita en este partido. ¿Y qué? Pues yo tengo la llave y yo la borro. En fin, ¿cómo hacemos para avanzar en vida democrática al interior de los partidos? Yo no encuentro más fórmula que la participación de sus propios militantes, hombres y mujeres. Si eso no ocurre, si los militantes, y hombres y mujeres, guardan silencio frente a las tropelías, porque así hay que llamarlas, tropelías que cometen los dirigentes partidistas, guardan silencio, pues no hay ley que supla la voluntad, la participación y el reclamo de los hombres y de las mujeres que integran los partidos. Hay una complicidad, si se vale. Yo no sé si la palabra se ajuste aquí, magistrada, tú corrígeme, que no sé si se aplique a este tipo de término, pero nosotras nunca jamás podríamos haber llegado a donde llegamos si no hubiera sido que la ley, las instituciones y los partidos estuvieran hechos para ser cómplices unos de los otros. ¿Por qué el IFE produjo una nota a los partidos diciéndoles que se les podía exonerar eximir de la cuota? Porque se vale. Porque se vale. Pues porque lo cabildearon en el IFE. Porque pareciera que hay un momento dado en el que la presencia del partido ante el instituto es para defender sus interpretaciones. Se vale, se vale. La ley era ambigua, el instituto protegía al partido, el partido se confió y dijo, yo sé que ahí voy a tener la defensa de mis derechos. O sea, hay un tipo de correlación de espacios que no logran juntarse, donde hay ranuras.
Y aquí había ranuras por donde los partidos podían meterse. Claro. Y donde podían decir, además, estoy dentro de la norma. Entonces, la institución, la norma y el partido no habían logrado tener ese compacto de la vida democrática, sino dejaron ranuras por donde todo el mundo, desde que se diseñó la institución o las cosas, ideó que por si fuera necesario habría que abrir ese pasillo. Entonces, estos pasillos están deliberadamente impuestos y lo que hay que es identificarlos y cerrarlos. A mí me parece muy, muy importante, y Jesús, me gustaría mucho escuchar tu opinión. De lo que estamos hablando al final es cómo lograr que en igualdad de oportunidades las mujeres accedan a la toma de decisiones públicas. Y a nivel internacional se ha hablado de un porcentaje, es algo arbitrario en términos de que no, metodológicamente no está probado, pero se habla del 30% de representación en los órganos de gobierno, concretamente congresos, ya constituye una masa crítica para incidir, para lograr cambiar estas cosas. Tener presencia del 30% en un órgano de decisión ya incide. ¿Qué nos puedes decir? Por ejemplo, a ver, 37 en senadoras y 33 en diputados. ¿Crees que podrían, por ejemplo, hoy diputadas y senadoras que tuvieron que sortear estos obstáculos, que conocieron la problemática de la ley, que conocen las deficiencias de sus normas estatutarias, ¿crees que ya podrían con este porcentaje incidir, por ejemplo, en las piezas legislativas? Eso hay que documentarlo. Claro. Digamos, el establecimiento de la cuota y la representación política que dan es un punto de partida. Hay que documentar los efectos políticos en términos de legislación, de reforma interna de los partidos, de reforma de la vida del Congreso a partir de esta presencia. Hay una especie de... yo no conozco realmente los estudios, pero creo que es una especie de mito urbano sociológico de que a partir de cierto corte porcentual. Idea internacional que hay un peso específico, pero supongo que es razonable. El ideal, desde luego, es el de la paridad, que ese se juega como el ideal a alcanzar en las relaciones de género para los distintos espacios de la vida social. Pero digamos que es más o menos razonable esperar que si aumenta la representación de las mujeres, los temas de las mujeres van a ser más visibles, la agenda se va a enriquecer, se va a complementar, y en ese sentido sí podemos esperar que se reoriente la vida pública de una manera significativa. De hecho, ese es uno de los riesgos históricos de las cuotas. En países donde las cuotas han ido por el lado de la representación étnica, por ejemplo, lo que ha sucedido en algunos congresos en América Latina, lo que hace la mayoría es decir, pues te dejamos el tema étnico, y se convierte en una especie de reservación interna en el propio Congreso, en un proceso de guetización, en el cual en realidad sale de la agenda nacional un tema porque ya está representado a través de cuota. La ventaja de la representación de género es que como nos toca a todos estamos en relaciones de género, la agenda se puede enriquecer. Yo diría que hay un punto, hay una palanca a favor para enriquecer la agenda, pero de todas maneras hay que documentarla. Hay que ver si en efecto el puro aumento numérico, el puro aumento porcentual genera un cambio cualitativo. Es muy buena noticia, pero desde luego no hay que quitar el dedo de ese renglón para que la buena noticia se convierta en efectividad política. Yo creo que hay una documentación, la he visto con alguna de las compañeras de Mujeres en Plural que tiene esta reseña. Sí. Habiendo sido legisladora muchos años, te puedo decir dos cosas. Nunca estuve en las comisiones de género y nunca estuve ausente en los temas de género. Quiere decir que los temas que Clara refería hace un minuto, que por alguna razón, yo creo que cultural también, a los hombres no les gusta hablar de los niños, ni de las adopciones, ni de la, bueno, ¿para qué te quiero decir del abuso intrafamiliar? Se sienten agredidos. Claro. Algunos, y otros simplemente no lo quieren recordar. Son temas que no son de hombres, porque no se ven bien los hombres a sí mismos en esos temas. Cuando los temas surgen de las mujeres. Y la manera en la que han generado densidad y se han vuelto ley es que la mujer que lo propone
con inteligencia, que no quiere todo, que sabe que la política es gradual, etcétera, y logra apuntar uno de esos asuntos, tiene, Mari Carmen, eso está documentado, una casi inmediata solidaridad total de las mujeres, aunque estén en el tema de agricultura o en el de energía. Si hay alguien que impulsa el tema, va con las mujeres de otro partido y de otra comisión y dice, oye, tengo este asunto, cuentas conmigo. Claro. O sea, la solidaridad es inmediata. Lo que se requiere es un grupo que promueva y no pensar que todas las mujeres tienen que estar en los temas de género, ni que todas las mujeres solamente pueden hablar de eso. Pero aquellas que saben, porque también hay que saberle, las que saben, la que tienen los conocimientos, la que tienen la experiencia y pueden empujar esa agenda, tienen un rápido potencial de consenso entre las mujeres más allá del partido en el que estén. Hemos mencionado derechos humanos, hemos mencionado algunas cifras arbitrarias que metodológicamente todavía hay que seguir trabajando, pero es un fenómeno con presencia internacional. Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, ha dedicado su último informe, bueno, su primer informe al tema de la justicia. Me parece fundamental el tratamiento que le dan y la relevancia y el peso que se le da al acceso a la justicia, porque si persiste la violación de derechos, no se denuncia, no se hace nada, no actúan las instituciones, entonces difícilmente podremos avanzar. Y tenemos otra cápsula preparada en donde precisamente vamos a escuchar a Ana Güemes, que es la representante de ONU Mujeres en México. Vamos a esta cápsula. Los derechos humanos consideran como fundamental la igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, a pesar de que este principio está en la Carta Fundamental de Derechos Humanos, en muchas convenciones internacionales y, por supuesto, en la importante reforma constitucional que hizo México en el año 2011, cualquier área que analicemos, ya sea política, económica, social, vemos que todavía persiste discriminación, desigualdad entre hombres y mujeres y su expresión más extrema, que es la violencia. Una de las áreas fundamentales del trabajo de ONU Mujeres, la entidad que trabaja para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género, es la participación política de las mujeres en todas las esferas de representación. Ya desde la CEDAW, la Convención para eliminar toda forma de discriminación con la mujer, se expresó que no es suficiente los avances, sino que los países tenían que dar medidas para acelerar el ritmo. Por ejemplo, México, las cuotas o el 2% al menos para formación de mujeres políticas. Y pues queremos reconocer, ONU Mujeres y Naciones Unidas, que México en la actual legislatura ha logrado pasar el 30% que se estableció como piso mínimo en la participación de las mujeres en los parlamentos en la Conferencia de la Mujer en Beijing. México es el 31 país en lograrlo, el 8º de América Latina y el Caribe, y esto es un gran reconocimiento a muchas luchas de muchas pioneras que primero lucharon por el derecho al voto, luego por el derecho a ser votadas en igualdad de condiciones y luego por tener iguales oportunidades. Reconocemos el trabajo de las autoridades electorales, principalmente el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, para que las leyes de cuota fueran una realidad y los partidos políticos las cumplieran. Reconocemos también el trabajo de los partidos políticos para que esta legislatura se inaugure con un importante avance hacia la paridad, que es el objetivo último que tiene México. Dos preocupaciones que ha establecido el comité que monitorea la CEDAW: la participación en el ámbito local, muy baja en las presidencias municipales, y la participación de mujeres indígenas. Por último, como dijo la señora Bachelet, nuestra directora ejecutiva y subsecretaria de las Naciones Unidas, los derechos humanos de las mujeres tienen que ser una realidad vivida. Por eso, para ONU Mujeres es un privilegio, pero también un desafío, acompañar a los diferentes órdenes de gobierno, a los 3 poderes del Estado y a la sociedad civil realmente para poder acelerar el ritmo para que los derechos humanos y especialmente los derechos humanos de las mujeres y las niñas sean una realidad en México y en el mundo. Muchas gracias. Ya escuchamos la experiencia internacional
que sin duda es muy importante, porque además hoy en la globalización, en la permanente supervisión y aplicación de instrumentos que protegen los derechos humanos, México es parte y ha suscrito tratados para prevenir cualquier forma de discriminación contra la mujer y aspectos muy específicos, violencia intrafamiliar, educación, etcétera, política, por supuesto. Ya hablábamos de violencia política también como un nuevo concepto que se está utilizando en organismos internacionales. Y México hoy felizmente podemos decir que ya cumplimos en el tema de las metas del milenio en materia de representación política de las mujeres. Pero hace unos meses que se sustentó el informe del cumplimiento del convenio para eliminar cualquier forma de discriminación, la CEDAW, recibimos críticas fuertes. El único reconocimiento fue en esta materia, pero sí se dijo, no hemos avanzado a nivel local, México no ha avanzado a nivel local ni a nivel municipal. Y aquí también preparamos una cápsula muy interesante de María Elena Álvarez sobre la conformación del Congreso y su impacto en la vida cotidiana. Y después de la cápsula me gustaría que regresáramos a este tema de cómo, si ya se logró un avance importante a nivel federal, a nivel de entidades federativas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacer sinergia para precisamente lograr este cambio a nivel local y a nivel municipal? Vamos a la cápsula. El poder político ha estado siempre en manos de los varones. Y cuando se quiere cambiar de manos el poder político, solamente hay dos caminos: una revolución o una constitución. Esta disposición del tribunal equivaldría a haber hecho una revolución. Es una revolución parcial, porque como toda ley, las leyes pues no son unívocas. Es un camino que abre nuevas esperanzas. No esperamos que con eso ya las mujeres sean promovidas, respetadas y que se les abra con facilidad el camino. Sin embargo, es un avance muy importante. Ahora tenemos que transitar por ese nuevo camino que nos han abierto y cuidando las interpretaciones de las leyes. Las mujeres estamos contentas de que se haya dado este fallo y tenemos que aprovecharlo. Las reformas legales son la puerta de entrada, pero el trabajo que tenemos que seguir haciendo las mujeres es no solo el de prepararnos, porque es una falacia decir que hay hombres más preparados que las mujeres. Si hacemos un balance en la Cámara, las mujeres son en mayor número las que tienen mayor grado de preparación académica. Así que no es por falta de preparación de las mujeres, ha sido la historia, la tradición que dice que el poder político lo tienen los varones. Entonces yo creo que una vez que se nos ha abierto este camino, las mujeres tenemos la posibilidad de avanzar por él y sobre todo con una unidad entre nosotras. ¿Para qué queremos el poder? El poder que queremos las mujeres es lo mismo que se le puede exigir a cualquier ciudadano. Queremos el poder para servir, queremos el poder para poder conducir al país por el camino que debe ir. Queremos que las mujeres den un testimonio no solo de eficacia, sino de ética, de transparencia, de entrega total, y que seamos solidarias con otras mujeres, que ayudemos con nuestro trabajo a hacer menos difícil el camino, que todo cambio es difícil, no va a ser fácil, el solo fallo no nos abrió las facilidades, simplemente es una ruta más clara la que tenemos, porque las mujeres tenemos que llegar, y yo creo que ese es el segundo paso, a ver con naturalidad que haya paridad en los cargos públicos, que si somos la mitad de hombres en la humanidad y la mitad de mujeres, ¿cuál es la dificultad de que seamos mitad de hombres y mitad de mujeres en los cargos públicos? Esa debe ser nuestra meta y tenemos sobre todo que demostrar que lo sabemos hacer con eficacia, con ética
y sobre todo con deseo de bien común. Clara, ¿qué hacer? Pues lo que yo tengo que hacer, lo que Suma me ha mandatado, es seguir en los medios de comunicación, seguir promoviendo que en todos los estados, tanto los ciudadanos como los partidos políticos, como los gobiernos, las instancias electorales se den cuenta de la importancia de la participación de las mujeres a través de artículos, a través de opiniones, a través de programas como estos, difundiéndolos en los medios de comunicación. Creo también que Mujeres en Plural tiene un trabajo por delante, no solo en los 10 estados que tiene Suma, que bajo su esfera de acción, sino con todos los estados de la República. Sí me parece urgente el ámbito local, el más cercano a las mujeres, el más cercano a las personas, que es el municipio, y donde se vuelve muy complicado por la razón que dice Jorge, el que haya presidentas municipales. No pasamos de 5 o 6, es más, casi cada elección retrocedemos a 4 y por suplencias o por algunas razones empezamos a llegar a 5 y a veces hasta 6, pero volvemos a caer para atrás, ¿no? De 2.500, cerca de 2.500 municipios, que solo 100, 120 sean gobernados por mujeres, está indicando una fuerte exclusión de la participación de las mujeres. Más que rezago, es exclusión. Entonces tenemos una asignatura pendiente muy importante a nivel local, a nivel municipal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les voy a pedir una conclusión a cada uno de ustedes. La verdad es que se nos quedan en el tintero muchísimos temas, pero Clara, estoy segura que seguirás organizando este tipo de programas. Gracias por invitarme a moderar esta mesa. Es mucho más difícil de moderar que ser participante. Vamos a ir en el mismo orden en que iniciamos, por estricto orden alfabético, para una conclusión. Jorge Alcocer, 1 minuto, por favor. Me parece que una tarea fundamental de las diputadas, de las senadoras, que han alcanzado este nivel de participación gracias a la acción de otras mujeres, es fundamental que esas diputadas, esas senadoras se conviertan en promotoras de este tipo de avances en sus estados, en sus municipios, en sus distritos. Aunque a ellas no les corresponde legislar en lo local, pero pueden convertirse y deben ser un factor fundamental de impulso para que esta disparidad entre lo local, lo municipal y lo federal se vaya cerrando. Y luego creo que esas mujeres, sin importar los partidos a los que pertenezcan, de los grupos parlamentarios, deberían esforzarse por introducir un enfoque, una perspectiva de género en la agenda legislativa. ¿Qué va a distinguir y por qué va a ser importante haber alcanzado la meta del milenio? Que sea no solamente por lo cuantitativo, sino porque el peso de las diputadas, de las senadoras, se haga sentir en la agenda legislativa y en el avance en lo estatal y en lo municipal. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu participación. Silvia Hernández. Coincido. Yo creo que a las mujeres hay que decirles que es fácil. Ya hemos dicho que es largo. Pero si a las mujeres les hacemos ver que esto es imposible, que es una tarea que no se puede dar, que no puede dar resultados, las vamos a desanimar. Sí se puede. Tan se puede que se acaba de hacer. Y las que ya lo hicimos, estar como lo estamos en la disposición de conversar, de compartir opiniones, siempre habrá otras mejores ideas, pero sí se puede, es decir, sí se puede, y luego usar otros medios. A nosotros nos sirvió muchísimo la red, la autopista de por arriba. No nos podíamos comunicar con las de Chihuahua y con las de Sonora, pero en el internet todo el mundo quería la sentencia y la tuvo. Y la gente decía, aquí no me la han dado en el partido, pero mándamela. Yo no sé nada, pero escríbemela. Entonces, usar los medios alternativos, ya no son alternativos, ya son medios en toda la palabra, y acercarse a los medios de comunicación. Hemos tenido una cerrazón casi total en los medios de comunicación comerciales. El tema no es vendible, no vende, no es comercial, no es atractivo. Entonces yo diría, sí se puede compartir recetas, si se vale decirlo, y utilizar los medios que hacen que a la gente se informe, se entere y se anime. Muchas gracias, Silvia Hernández, por tu participación y por todos estos a ti, consejos y tu experiencia. Magistrada, dirección, con
conducción. Jesús. Gracias, Marcana. Yo recordaría una cosa. La discriminación jurídicamente es una violación de derechos y políticamente es una relación de dominio. Todo cambio antidiscriminatorio significa una reivindicación de derechos y un cambio en las relaciones de dominio. Claro. Por eso encuentra un tejido tan difícil de remover, ¿no? Encuentra tanta resistencia y es tan fácil revertir los cambios que se logran en la ruta antidiscriminatoria. Por eso no se puede soltar un proceso una vez que ya se han hecho avances, porque lo que podemos esperar es una respuesta patriarcalista, literalmente, políticamente, una reacción. La respuesta de quien va a ver afectados sus espacios de privilegio y va a tratar de actuar en consecuencia. Ahora estamos en un cierto momento de celebración, pero una vez que la clase política interiorice que esto significa la disminución de un espacio de privilegios, pues va a tratar de encontrar los medios, ¿no? Estas trampas a las que siempre se pueden recurrir para revertir estos logros en términos de la igualdad de género. Yo digo que por eso hay que reforzar nacionalmente y en todos los espacios la reivindicación de la igualdad de género. Si no se mantiene una presión constante, una acreditación, si no logramos meter al debate público, que esto en una elección tan contaminada por otros temas, que esto es el gran logro cultural y político de esta elección, hay que decirlo, vamos a perder posibilidades de asentarlo y acreditarlo en un mediano y largo plazo. Muchas gracias, Jesús Rodríguez Cepeda, por tu participación en este programa y con estos conceptos tan claros que sin duda aportan al debate. Clara Scherer. Mari Carmen, a mí solo me queda agradecer que todos me ayuden a cumplir con mi obligación. Suma talento, suma ideas, suma voluntades, suma personas. Gracias por este esfuerzo, gracias a todos por estar con nosotros. Al contrario a ti, Clara Scherer. Y pues yo no puedo despedir este programa sin agradecer y reconocer también el trabajo de mis compañeros magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy la única mujer y son los 6 votos de magistrados hombres más una mujer los que hemos logrado poner esta semilla de la lucha por la igualdad de las mujeres en el espacio político y electoral, y gracias a académicos, a mujeres muy activas, legisladoras, a estudiosos de la materia, investigadores y sobre todo esas 10 valientes mujeres que acudieron a la justicia para que fueran restituidos sus derechos. Yo cerraría como lo dijo Silvia Hernández: sí se puede, sí podemos tener una democracia incluyente y hacer que se respete el derecho a ser votada. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados.
Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados.